llegaste, ¿verdad? ¿Cómo llegué yo al teatro? De una forma muy particular. Yo iba cualquier día, no recuerdo. A ver, yo recientemente había montado algo que se llamaba El Cartel. Yo no sé si vos te acordás. Que yo monté un negocio donde hacíamos esos carteles grandísimos que te pegaban en las paredes. Y yo le compré esa máquina con un par de socios a don Libardo Gómez. Qué maravilla, ¿no, Rey? Esa máquina se la compramos con la única intención de competirle a la Linterna de Cali. ¿Vos te acordás que esos carteles los hacía la Linterna de Cali? Sí. Y aquí no había quien los hiciera. Y la Linterna era, en primer lugar, muy costoso y muy complicado. Entonces nos asociamos para montar ese negocio y lo llamamos el Cartel de Pereira. Sí. Ese negocio empezó a decaer muchísimo porque pues empezaban a poner trabas de Secretaría de Gobierno para pegar eso en ciertos sitios. Entonces ya pasó de ser un medio interesante publicitario de eventos y espectáculos a ser un encarte porque ya no había dónde pegarlos. Entonces yo andaba como un poco al garete y cualquier día, por lo que yo llamo la pasarela central, o sea, por la Plaza Bolívar, ahí cuando me encontré con Geroz y me contó que él iba para el fondo mixto y que eso iba a quedar, pues ahí que no habían nombrado a nadie, que no había un candidato como firme. Yo le dije, bueno, a mí me interesa. Y lo primero que me dijo, ¿usted tiene padrino político? Y le dije, ninguno. Tengo conocidos políticos, pero padrinos ninguno. Y me dijo, pues hasta ahí llegamos al nudo. Y yo era, digamos que, y soy bastante amigo de Juan Manuel Arango, alcalde entonces. Y hablamos con Juan Manuel y Juan Manuel me dijo, lo primero que tiene que conseguir es un concejal que le dé el aval. Yo no tenía, pues, como conocidos. Y alguien me presentó a Oscar Cruz. Y Oscar me dijo, listo, usted me cae bien, yo lo conozco a usted desde que era director de RCN. Listo, cuente con el aval. Y me dieron el aval y cualquier día amanecí nombrado, o anochecí, me nombraron una tarde director del Teatro Municipal Santiago Londoño, pues con un poco de miedo y susto tal vez porque era un mundo nuevo. Yo siempre fui un hombre de espectáculos, de eventos, de medios, de radio, de discotecas, etcétera, pero pues de la magnitud del Teatro Santiago Londoño, pues digamos que yo no estaba completamente preparado, pero bueno, al final del día creemos que se hizo una buena labor. Muy buena. Sobre todo porque tuvimos la fortuna de que personas, y esto no es un piropo, como usted, como Germán, pues digamos que nos guiaron en el mundo del arte y la cultura porque yo tenía experiencia, tengo experiencia en el mundo de los espectáculos, pero el mundo tan complicado del mundo de la cultura no era mucha la experiencia, ni menos en la parte administrativa. De pronto como espectador, sí, y como periodista, sí, pero como protagonista no. Punto de referencia, los dos sismos que afectaron al teatro tanto, y uno fue en el 97 y el otro en el 99, si no me equivoco. Eso te iba a preguntar, que te tocaron dos sismos, pero fueron muy fuertes. Mira que el primero no fue tan grave, Gabriel. Ajá. Yo no recuerdo, pero estuvimos cerrados muy poquito tiempo, porque la verdad las afectaciones fueron leves. Pero en el segundo, en el de 99, en enero, sí fue definitivamente un desastre, que estuvimos casi un año y medio cerrados. No había los recursos y bueno. Año y medio, ¿no? Al final, digamos que el teatro resurgió muy bonito. Acuérdese que cambiamos las sillas, que usted mismo me guió para poner esas hileras de sillas de dos colores, que usted me mostró, digamos, fotos de algunos otros teatros y así lo hicimos. Unas referencias. Logramos modernizar. Ese sismo del 99, digamos que al teatro le hizo lo que le hizo a Armenia. Lo disparó en muchas cosas. Se cambió el banco de luces que estaba muy obsoleto. Se cambiaron muchas cosas, muchas cosas. La verdad, se hizo, digamos, se hizo del desastre un éxito porque el teatro quedó mucho mejor, sin duda. Claro. Pues no pudimos recuperar los proyectores y eso le dolió mucho a Gabriel Posada. No, pues en estos días hablando con Fernaín, ¿te acuerdas del proyeccionista? Claro, que le decíamos Farinelli. Le decíamos Farinelli. ¿Vos te acordás por qué le pusimos así? Pues por la película. Pero... Por la película, claro. Farinelli, un personaje.
Eso fue un éxito de la película. Es que yo creo que Sí. algo ocurría ahí con las máquinas y él en esa sabiduría que tenía, pues sacó avante la película. Con el sistema que ustedes, los especialistas en esto, denominan vaciado. Exactamente. Entonces, pues viendo semejante espectacularidad, semejante, pues, episodio, y lo pusimos así, Farinelli, se quedó, pues, para nosotros, Farinelli. Farinelli, todo un personaje en eso. En estos días, Norbert, hablando con él en estos días, nos acordamos que él fue, es decir, la última película en 35 milímetros que se pasó en el teatro, la pasó él. Que yo ¿Estaba estaba. yo? ¿Ah? ¿Estaba yo en la dirección cuando Sí, eso o sí, no? sí, claro, era como un pájaro libre, una película que me ha prestado Hugo Sánchez, el empresario de Bogotá, que era de él, pero Sí, la sí, tenía ahí. claro que la recuerdo, ya la recuerdo, sí, sí, muy Sino linda. que eso fue muy anecdótico porque las dos máquinas se quemaron a la vez. Entonces ahí sí no había forma de hacer lo que él hacía, de ¿Y de vaciarlo. dónde fue? No, creo que sacamos un proyector de 16 milímetros, no sé cuál fue o no la pudimos proyectar. No, eso no, es decir, iba como en la mitad de la película y la poca gente que había, no sé, unas 30 personas, y le dimos una boletica para que volviera luego a ver la película. Todavía están esperando. Sí. Una de las visitas, que era una de las cosas que le dolía a Germán, que nunca durante su administración pudo traer a Rafael. Rafael la primera vez vino en la administración mía. Ajá. Entonces llegó como a eso de las 11 de la mañana a probar sonido y a conocer el teatro y a probar sonido y escenario. Cuando salió, don Enrique lo llevó a mi oficina, a la oficina del teatro, y me dice muy orondo, prácticamente exigiéndome que tenía que, en ese lapso de las 12, 1 del mediodía, a las 8 de la noche, que era la presentación, tenía que construirle una puerta para él entrar directo de la calle al camerino sin dar la vuelta por administración. Y entonces yo le llamé a don Enrique y me dijo, no le haga caso, que ese es loco, ese es loco, ese es loco, no le haga caso. Eso por la noche ni cuenta se da por dónde entra. Pero quería que hiciera un daño en la pared del teatro en esas 6 horas para él entrar directo. Pero en el fondo un tipo formal, poco pretencioso a pesar de ser una estrecha. Digamos que eso es una anécdota chévere. Y una anécdota bien buena, pero bien buena, es con los mismos Visconti que ustedes mencionaron con Germán. Yo, No. en el transcurso de mi estadía en el teatro, solo una vez llevé a mi mamá a ver los Visconti. Que no me regalaron boletas los empresarios, me tocó comprarlas. Qué cosa. Las compré porque mi mamá quería ver los Visconti y la llevé con una hermana. En la tarde hicimos pruebas de sonido, después de ir a almorzar a la casona con ellos, que allá se pelearon entre ellos como siempre, porque el uno pidió churrasco y el otro pidió otra cosa, entonces se pelearon solo por eso. Sí, a mí me Como pasó lo varias querían veces, los... increíble, me mantenían peleando toda hora. Pero eso no es todo. Probamos el sonido, quedó muy bien, pero en la noche hubo un feedback, un pito. Este tipo haciéndole el corte de manga a Octavio desde abajo y gritándole cosas con el teatro lleno. Mi mamá después, a pesar de su edad, vio eso y me decía que eso no podía ser. Terrible. Esos amigos de los Visconti eran terribles. Algo de lo que yo me enorgullezco, Gabriel, ¿sabe qué es? Que parece un arboricidio, pero había que hacerlo. Yo no sé si usted recuerda, Gabriel, que el teatro tenía muchísimas filtraciones, humedades en el teatrino, bueno, en el remedio de teatrino que había allá, porque nunca Germán lo dejaron terminar este proyecto que era magnífico, no lo apoyaron. Lo que él dijo en la nota, lo que había era un nido de cucarachas y ratas y ratones, pero a él nunca lo apoyaron, a pesar de que fue uno de sus proyectos interesantes, el teatrino. Pero eso estaba lleno de humedad. ¿Se acuerda que era que teníamos unos árboles gigantes ahí alrededor de todo el teatro? Nada menos, ayer hoy coloqué en el Facebook una foto del Teatro del Santiago Londoño cuando lo inauguraron, que eran unas telas así muy bonitas. Se ven ahí los árboles. Y alguien preguntó, ¿ve esos árboles tan bonitos? ¿Por qué los tumbaron? Pues ya ahí está la respuesta. Sí, eso en primera instancia estaba acabando con los andenes. Yo aprendí un poco de agronomía en ese entonces, porque tocó hacer pues una labor de convicción con la Carver, con Parques y Arborización, que estaba Hilduara Marulanda como directora en ese entonces.
y mostrarles que eso estaba acabando. Primero con los andenes. O sea, el que plantó los árboles se equivocó con el tipo de árboles porque las raíces de esos árboles crecen enorme y buscan por naturaleza las cañerías de aguas limpias para abastecerse de agua porque están en un pavimento donde no tienen agua. Es por naturaleza, y eso estaba acabando aún con algunas bases del teatro. Tocó aprovechar cuando el segundo sismo para hacer rezanes y todo lo que habían dejado las raíces inmensas, gigantes, y ya estaban llegando hasta degollar esas raíces. O sea, era realmente un peligro. Digamos que fue un arboricidio por bien del teatro, no fue pues muy satisfactorio. Germán dejó algo en camino, que nosotros también lo concluimos, Gabriel. Yo no sé si por error o con una visión muy a largo plazo, hicieron unos camerinos muy grandes. ¿Se acuerda que ahí había unos camerinos o están todavía, yo creo? Y lejísimos del escenario, que eso es el único teatro que tiene los camerinos en la Ñola. Pero eso estaba muy deteriorado. Además, sí. Y aprovechamos en el 97 con el primer sismo, por lo menos para recuperarles un puntico, pintarlos, los gabinetes, organizarlos. Pero después empezamos a prestar, nunca alquilar, a muchos grupos de danzas, de teatro, de musicales que no tenían dónde ensayar. Empezamos a prestarle eso. Yo no sé si vos te acordás que... Me acuerdo, es que yo, como le decía en la charla con Germán, pues yo pintaba ahí abajo en el sótano, lo que es hoy el teatrino. Yo pintaba ahí los carteles de toda la publicidad, lo que llegaba al teatro. Y siempre escuchaba a la gente ahí ensayar de todo tipo de espectáculos. A mí siempre me pareció que eso era pues un espacio subaprovechado. Muy grandes eran los camerinos, muy grandes. Y pues digamos que eso fue un proyecto. Yo tuve la fortuna de tener como jefes, como gerentes del Instituto de Cultura, algunas personas que me oían. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Sí? Cuando llegaste, ¿quién era tu jefe? Álvaro Beltrán Alzate. Ah, bien. Me acuerdo que él llegó ahí, sí, me acuerdo cuando llegó. Álvaro Beltrán Alzate. Yo no sé a quién le recibió él, pero él era el gerente cuando yo estaba. Sí. Esa es una cosa que yo no quiero pasar por alto, Gabriel. Yo pienso que cuando eso había en el Instituto de Cultura, un equipo de trabajo muy bueno en todas las divisiones. Acordate que estaba José Santos Camacho en la banda. En paz descanse, ¿no? Santos Camacho murió. También hace mes y medio, 2 meses escasamente. No, Jorge, no sabía que José Santos Camacho había muerto. Me di cuenta por Facebook, sí. Alguien colocó ahí el obituario y yo lo repliqué ahí también. Lo lamenté mucho, obviamente, porque también era un ser extraordinario y también. Mira que con Santos hay muchas anécdotas simpáticas. Pero la primera es que yo tuve la fortuna pues, de insinuarle que hiciéramos los conciertos del mes, ¿te acordás? Sí. Montábamos unos conciertos y yo hice de productor. Le conseguía a los artistas, los músicos adicionales para la banda. Me acuerdo que el primero fue la música, que recorriendo América y su música, algo así, que empezamos con el tap norteamericano, después bajamos a México y hicimos una ranchera, después montamos un son cubano, después montamos pues porque yo le hice el repertorio a José, él lo montó, pero el repertorio se lo seleccioné yo, la murga panameña, yo no sé si te acordás. Después de Colombia montamos Colombia Tierra Querida, montamos un tema ecuatoriano, uno peruano, un tango argentino. Ese fue el primer concierto del mes que se hizo. Maravilloso. Con la aquiescencia de Álvaro Beltrán, que nos apoyó económicamente, porque eso valía una plata grande. Para entonces eso valía una plata grande adicional al presupuesto de la banda. Claro. Eso pues, se volvió una tradición, ¿no? El concierto del mes. Hasta hoy. Hasta hoy creo que se sigue dando. Y después llega una persona como jefe, que yo me quito el sombrero y le pongo el tapete rojo, Jorge Alexis Mejía Bermúdez. Es una persona de una cultura vastísima y preocupadísimo. Yo pienso que el Instituto de Cultura, digamos que recibió de Jorge Alexis un impulso muy grande, muy grande.
Y Sí, te estaba contando del equipo que teníamos en ese entonces, recordando a César Betancur en la emisora, mm, recordando a quién era la directora en ese entonces o el director de la biblioteca, no recuerdo. En la emisora estaba César, el inolvidable Germán Vélez en planeación. Germancito, inolvidable también, ¿lo recordás? claro, ese verbo que manejaba, eso era Eso espectacular. era lo Ya más unas palabras simpático. más raras, pero era muy, muy preciso en sus Sí, comentarios. pero a ver, Farnesio, que era el que manejaba el billete Claro. del instituto, por lo menos el que ordenaba. A ver, ¿quién más estaba? A ver, en la edición banda, estaba José Santos, estaba César en la emisora, en la biblioteca, ¿quién era, hombre? No me acuerdo. No, yo no me acuerdo tampoco, Norbein. No me acuerdo. ¿Sabéis cuál fue una de pronto de las frustraciones que yo más tuve o cuando salí del teatro, que me quedó bien en el fondo? Que yo siempre, y vos te acordás que me estabas guiando también en eso en gran parte, yo siempre quise sistematizar la taquilla del teatro. Porque acordate que vos llenabas las boletas a mano, con un plano a mano, y acordate que vos hiciste el plano a mano con el cual luego numeramos Es con increíble, letras, ¿no? números, las filas después del terremoto del 99. ¿Te acordás que renumeramos el teatro? Claro, yo me acuerdo, yo con Yorladi, mi compañera ahí, me acuerdo que ella y yo lo numeramos, pues, todo, con un spray ahí, me acuerdo, una Sí, sí, plantilla, sí. nos quedamos como 2 días haciéndolo. Sí, Sí, porque, pero le cambiaste completamente No, la numeración. Morbey, disculpa, es que te iba a comentar algo. En estos días, hace muy poco, el año pasado, que no sé por qué me llegó a las manos de alguien que como que iba a alquilar el teatro y me llegó es que el plano, lo iba a asesorar ahí en algo, el mismo plano. El Ah, mismo plano que el vos mismo, diseñaste, todavía está, todavía se lo reparten a los empresarios. todavía es vigente. Imagínate con Y es que mis en el teatro no números, han logrado sistematizar la taquilla. te puedes imaginar eso, Norbert, es No, increíble. no, ¿Ah? la obsolescencia total. Imagínate, pues, cuántos años hace que yo estuve ahí y ya estaba proyectando eso. Lamentablemente el tiempo no se me dio y de pronto los presupuestos, pero yo siempre quise sistematizar porque lo miré como una otra opción de ingresos del teatro. Porque pues yo también, obviamente, como director tenía que preocuparme porque el teatro generara unos ingresos para que por lo menos fuera autosostenible, ¿no? Sí, Y eso siempre lo miré. Me daba pena tener que decirle a los empresarios, vea, pues me daba pena con el empresario, pero me alegraba mucho por Gabriel Posada, que era el que hacía todos esos trabajos de las boletas y eso a mano, todo a y mano, ese sí. proceso. Sí. Bonito, de todas maneras era medio artesanal, pero era agradable. Y sabes, otra cosa que yo no olvido, otra cosa que yo no olvido es a Germán con las estrellitas. Ah, no, pues que es otro personaje inolvidable. Eso sí es. Germán Gómez con las estrellitas. ¿Te acordás que todo el mundo llegaba a preguntar por las estrellitas? Sí, tenía una facilidad para entrarle a la gente increíble, a todas las personas, empresarios, Bueno, artistas. y mira que también vale la pena de pronto recordar, cuando yo llegué, en el teatro eran muy permisivos a la hora de que la gente entrara. ¿Te Sí, acordás que la gente llegaba a cualquier momento y era en mitad de la función y el cantante cantando y la gente entrando? eso era un dolor de cabeza siempre. Pero te acordás que yo recuerdo mucho a Alberto da Pena Pérez por ese caso. Yo llegué y al tiempito, tal vez 2, 3 meses, fui absolutamente estricto y me expuse a muchas cosas. ¿Te acordás que hicimos un folletico? Yo no sé si lo pagaba el instituto donde dábamos esas instrucciones, Sí, además de que se anunciaban en el altoparlante. Pero en las boletas, yo creo que vos te acordás porque las manejabas, poníamos un texto donde decía que permitíamos el ingreso hasta 15 minutos después de iniciada la función y que después se cerraban las puertas y no, el empresario no estaba obligado, o nosotros, si el evento era del teatro, a devolver el dinero. ¿Te acordás de eso? sí, sí, claro que Que sí. recién empezamos con eso. Alberto Apena Pérez escribió en la tarde una columna dedicada a eso.
donde primero me daba palo y después me alababa que por fin alguien había hecho respetar, no sé qué, no sé cuántas. Pero ¿sabes por qué lo traigo a colación? Porque alguna vez se quedó el obispo de Pereira fuera de una función y me tocaban la puerta y me hacían llamar y obviamente pudieron entrar. Recuerdo también al actual gerente de Chevrolet Caminos, que en ese entonces era gerente de Frisbee, que me tiró una vez una tarjetita por debajo de la puerta de la dirección, muy enojado porque no pudo entrar. Llegó 25 minutos tarde, ya no pudo entrar. Y después, la verdad, fue una avalancha de, digamos, de agradecimientos por eso. Eso después se volvió una norma y la gente lo entendió y la gente llegaba temprano. Logramos, la verdad, darle como seriedad a ese asunto que era tan molesto. Respecto a eso, Norbey, es que me acabo de acordar, no sé si fue en tu administración o al final de Germán, que se presentó Marta Sen en el teatro. No, fue en mi administración que estuvo Marta Sen. Administración, creo que fue William Salazar el que la trajo. Sí, fue William Salazar, sí. Sí. Entonces recuerdo mucho comentando eso de que la gente entrando y el espectáculo empezando. Entonces, esos ojos tan hermosos de esta mujer, ¿no? Los ojos son como azules profundos, ¿verdad? Ella es toda linda. Es hermosa. Y empieza a cantar. Cuando alguien por platea en primera fila entra. Esta señora cuando lo ve entrando le clava la mirada. Esta señora parecía el diablo. La mirada tan hermosa le cambió por completo. Lo siguió hasta donde se sentó, con la mirada así furiosa. Mientras cantaba, ¿cierto? Yo me acuerdo. ¿Sí? Mientras cantaba, sí. Mientras cantaba, le hizo todo el paneo hasta que se sentó. Y siguió cantando, le digo mirando así furiosa. Sí, no. Sí. Digamos que dentro del proceso de organización de eso, la verdad fue un buen logro, que la gente aprendió a respetar a los artistas y digamos, pues muy coloquialmente a los madrugadores, claro. Gente que llegaba puntualmente. Claro, y eso, pues digamos que marcó un hito. Te digo que me dieron palo y el obispo una vez le tocó devolverse. El doctor Felipe López Hoyos, alguna vez me tiró una tarjetita por debajo de la puerta, viendo, hay conmigo mucha gente aquí afuera, ábranos la puerta. Yo, obviamente, no abrí la puerta, no autoricé abrir. Hay que ser estrictos. Y después me llamó a presentar disculpas y a decir que estaba haciendo bien. O sea, en un principio pues fue un golpe muy duro. Después la gente aprobó bien. Yo creo que eso fue interesante. Hablando de eso de las puertas cerradas, que me acuerdo una cosa muy chistosa con Abner Gracian Garita. Abner Gracian Garita, yo tengo una anécdota para contar. Creo que también se nos madrugó. Sí, madrugó. Pero Abner sí hace mucho tiempo murió, ¿no? Sí, hace mucho rato. Sino que alguna vez que llegó el alcalde ahí, no recuerdo a qué reunión, también llegando tarde, como a veces pasa, que los coge la tarde para algún acto. Y Abner, yo no sé por qué no lo reconoció. Y le puso todo el cuerpo a la puerta para que el alcalde no pasara, pero así contra la puerta. Y el señor dándole los guardaespaldas y todo, y no ahí. No iba a dejar entrar al alcalde, que era la figura del evento. Abner era un personaje. Yo recuerdo que él una vez le escribió una carta con una maquinita pequeñita, portátil, que él tenía ahí en la portería. Sí. Le escribió una carta en español, obviamente, al presidente de Estados Unidos, hombre, y le llegaron $150 en ese entonces. Sí. Yo soy testigo que él escribió, no sé en qué término le escribió al presidente y le llegaron $150 cualquier día. No sé cómo es lo que le escribió. No, Abner, que en paz descanse, también era un personaje. No, en esa puerta hubo personajes muy, muy especiales. Pues recuerde que Germán Gómez también estuvo ahí. Claro, harto tiempo. También recuerdo cuando yo llegué, había dos personas, pues digamos que con ciertos privilegios, y como yo he sido de hacha y machete, yo no sé si usted recuerda que yo cargaba sillas y cables y bombillos, y que cuando me tocaba manejar la tramoya, porque no había quien, no había problema, yo lo hacía, sin agüero. Hubo dos personajes que no aguantaron ese trote. Cuando yo llegué, el conserje era René Fernando Chisco. Un personaje, lo estimo, lo respeto muchísimo, pero él mantenía muy bien puestecito, muy elegante. Cuando yo empecé a dar ejemplo de cargar sillas y todo, obviamente yo como jefe daba ejemplo.
pues le pedía a mis colaboradores que hicieran lo mismo. René no quiso, más bien se fue. Él renunció por eso. Sí, me acuerdo. Pero Y creo que alguna vez... ¿Jairo qué? Jairo Antonio Franco Herrera. Jairo Antonio Franco Herrera tampoco aguantó el trote, a pesar de que habíamos sido compañeros de radio, pero el trote en el teatro era fuerte. Y él no aguantó y se fue también. Dejó una estela interesante el hombre de aprendizaje ahí. Sí, ahí con las luces, con el sonido, más que todo con el sonido, Jairo. Con el sonido, él era más especialista en sonido, sí. Sonido, claro. Entre otras cosas, ¿cómo te parece que con Jairo alguna vez me tentó y me subí al puente? A ese puente que cruza el teatro. El teatro, arriba. Y yo que sufro de vértigo, y yo no sé cómo hice. El problema, el berraco no fue para subir, sino para bajar. Para volver. Para volver a bajar. Esa es la más difícil. No, que susto. Y para acabar de completar, que Jairo se había caído de ese puente hacia por ahí, yo no sé cuánto. ¿Te acordás que él se cayó de ese puente? Él se cayó, sí. Que no. Eso fue muy feo. Se mató porque no le tocaba el día. Claro. No le tocaba ese día. Mira que otra anécdota simpática, y yo quiero centrarme en anécdotas. Porque, pues, sí, chéveres. Yo no sé si vos te acordás, digamos que entre comillas el rifirrafe que se armó con la Fundación del Bambuco, la Fundación Luis Carlos González, cuando yo llegué, ellos ya tenían como norma vender licor en el teatro. Y que yo llegué y me puse y dije no, porque yo consideraba, y sigo considerando que en un teatro no se veía vender licor. Ajá. Sobre todo que la gente entraba con media botella de aguardiente. Más en nuestra cultura en Orbey. Cierto, es que somos tan dicharachegos sí. Y nos mandamos 2 o 3 tragos y ya... Nos quedamos Superman. Sí. Sí, esa fue una pelea que perdí. La verdad la perdí porque... digamos que era una pelea de cucaracha con chancleta, porque ellos tenían muchas influencias. De poder político y poder político. Y no, al final me ordenaron que dejara así, pero yo di la pelea porque pensé y pienso y sigo pensando que en un teatro como ese no se debe vender licor nunca. No. Sí, no, fue una pelea que perdí realmente. Eso de exponer a los artistas también, gente que viene de afuera, y eso es una vergüenza. Sí, porque cuando en un principio vendían hasta el licor en botellas, en medias, nunca vendieron botellas, para ser más exacto, en medias de vidrio. De vidrio, ¿no? Peligrosísimo. Salió el famoso PET de plástico y ya lo vendían en plástico, pero igual, muy la verdad peligroso. Nunca pasó nada, siendo honesto, nunca pasó nada, pero siempre estaba ahí latente la opción de que un borracho o prendido armara el lío. Nunca pasó nada. ¿Te acordás que los concursos amanecían allá en el teatro? Esos veredictos eran larguísimos, era una cosa de concurso. Entonces era de verdad peligroso en ese aspecto, porque un concurso. Yo peleé, pero esa sí fue una pelea. ¿Y vos te acordás, Gabriel, el susto que nos metió Iván, el del ballet de las rusas y los rusos? ¿Cuál fue que no recuerdo? Cuando fue a hacer la primera vez el ballet sobre el hielo, que nos armaron el hielo ahí en el escenario, como cuidábamos nosotros ese escenario. Sí. Uy, claro. Todavía me estremezco con solo pensarlo. Pero después no pasó nada, el escenario quedó perfecto, la verdad, no, lo que sufrió fue muy poquito. Sí, me acuerdo, claro. El ballet del hielo en el teatro. Sí, eso fue inolvidable también, inolvidable cuando sufrimos mucho. Y me vuelve a venir a la memoria un personaje, Octavio Quintero, maravilloso. Octavio Quintero, hombre, que ya se fue también, nos cogió ventajita. También nos cogió ventaja, qué geniecito. Pero más buena persona que él también, pocos. Octavio, cuando yo llegué, me declaró de frente, así como estamos hablando estoy yo aquí, digamos, la guerra. Me declaró enemigo mío. Por la misma razón, porque yo era bastante exigente. A ver, Germán, habiendo hecho una muy buena administración, pues digamos que él no tenía... Era un poquito más permisivo, ¿cierto? Totalmente. Era un poquito más permisivo. Y al contrario, yo era más, digamos, más ejecutivo. Y era, digamos que una característica mía es ser muy cumplido en cosas de tiempo.
Y por eso y algunas otras cosas tuvimos muchos enfrentamientos al principio, solo al principio, porque cualquier día yo amanecí con ganas, con la vena conciliatoria y lo llamé a la oficina. Terminamos de excelentes amigos y me dolió mucho la muerte de Octavio, porque y la forma, verdad, ¿no? fue más lo que yo aprendí de él que lo que él aprendió de mí. Él me enseñó muchísimo sobre el teatro. Sí. La parte técnica, que es bastante compleja y usted lo sabe más que yo. Complejísimo. Octavio me enseñó muchísimo, sin egoísmos, era un gran amigo. Terminó siendo un gran amigo. Al principio fue un fuerte enemigo y terminó siendo un buen amigo, Octavio. Pero lo recuerdo muy bien. Sí, ya que lo nombres Norbert, pues yo voy a aprovechar este proyecto ahí, también lo voy a hacer en homenaje y además criticar la forma en que lo sacaron de la muerte de él. Pues creemos nosotros que él se debilitó mucho porque es que Octavio toda la vida fue el teatro, toda la vida. Él estuvo desde el Y principio. verdad, yo complemento esa frase. Toda la vida fue el teatro. Yo complementaría diciendo que el teatro fue su vida. Sí, el teatro fue su vida. Y en ese momento ahí que no recuerdo qué director, tengo que averiguar a ver cuál fue. Yo no sé, pero a Octavio lo mandaron para la biblioteca y nos decía a nosotros, pues que yo no, en la vida he leído un libro, me preguntan ahí por un libro, ¿qué va a ver de eso? Yo sé de luces, yo de mantenimiento, lo que me pongan en lo mío. Y lo hacía muy bien además. Súper bien. Entonces imagínate, lo mandan a ese claustro de la biblioteca, a una vaina que no sabía, que se puso enfermo y a los pocos días murió. Mira que ahí hay otro caso igual. Germán Vélez, de quien ya hemos hablado como 2 o 3 veces. Sí. Germán también, decimos quienes estábamos con él ese entonces, que la salida del instituto de esa manera tan ¿cómo la denomino? Como tan imprevista, tan injusta, como salimos todos allá, cuando de la famosa reestructuración administrativa de la doctora Martelena. Germán no soportó eso, Germán nunca se recuperó de eso. Y ahí fue donde Germán, digamos que se le juntó la muerte de la señora que se murió en ese entonces, de un cáncer de mama, sí. y a Germán también, digamos que le diagnosticaron un cáncer y lo llevó rapidito, pero él nunca pudo superar el hecho de haber salido del instituto. Para él eso fue terrible. Yo lo pude percibir porque pues hablábamos mucho, porque él era muy agradable para hablar. Es súper agradable. Era muy agradable, lo recuerdo mucho, con mucho afecto real. Bueno, ¿Vos te acordás también, Germán, del proceso de la cafetería de la esquina? Esa cafetería, donde ¿verdad? actualmente está la sala de exposiciones, que había una cafetería que alquilaba el instituto ahí. Sí, no, era también pues siempre fue de mala, como de mala administración. Muerte, dígale. Sí, era de mala muerte, era... De mala muerte, sí, siempre. Y por ahí, esa época creo que fue que tú estuviste, ahí sí que había un dueño, pero eso parecía como un traqueto en Medellín, una cosa así, pues porque señor era muy ordinario. No, eso era muy ordinario. Pero digamos que no hay mal que por bien no venga. Cuando el terremoto del 99, que cerramos el teatro algo más de un año, mientras se reconstruía y se reunían los recursos y se hacía la parte legal frente al FOREP y todas esas cosas, pues se logró, digamos que de manera legal, retomar la posesión de la cafetería. Y fue donde, pues por sugerencia nuestra, incluido usted y creo que Germán Osa también, dijimos que eso lo convirtiéramos en una sala de exposiciones, que es lo que es hoy. Cuando eso no le pusimos el nombre que tiene hoy, pero sí le pusimos, sí la convertimos en una sala de exposiciones que la agrandamos hasta donde era Café Cinema. Correcto. Que hacíamos hasta 2 o 3 exposiciones en simultánea porque hacíamos una. Acordate que vos expusiste ahí. Sí. Y Germán Osa también expuso ahí sus rayones particulares. Sí. Hacíamos una en lo que era la cafetería externa. Ajá. Una donde era Café Cinema y otra en el lobby principal. Hacíamos 3 exposiciones y era muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Esa primera exposición, que quiero que me cuente ahí cómo llegó Gabriel de las Casas, ahí creo que él fue como que el primer curador, o por lo menos invitó a Roda a inaugurar esa sala de exposiciones. Sí, mira que Gabriel, como fue hombre de radio, también mucho tiempo, al igual que su hijo, el hijo de él, pues, sí. No el tuyo porque vos no tenés.
O por lo menos no hay datos de otros municipios. Y se llama Gabriel Andrés también. Me di ¿Verdad? ¿O ya cuenta. tenés hijo? Ah, no, no digo yo. Gabriel de las Casas, hijo, que se llama Gabriel Andrés. Y se Gabriel le Andrés, conoce sí. como Gabriel de las Casas. Mira que el viejo Gabriel llegó cualquier día a saludarme, a presentarse como nuevo director y tal, y hubo empatía inmediata. Y como el hombre pues sabe el cuento, abogamos para que lo nombraran curador y él fue el primer curador que hubo ahí. Bueno, después de Germán Osa, porque Germán hacía también el papel de curador sin duda, pero después de Germán, el único que no me ponía era la escoba, porque no era capaz, pero Germán hizo de todo. Gabriel sí hizo una buena labor ahí de curador, sí, 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 yo recuerdo. Lo nombró a ver qué alcalde, lo nombró el doctor Duque, que fue la segunda administración que a mí me tocó, Luis Alberto Duque Torres. Alberto, que sí. Sí, lo nombró como Qué bien, curador. sí. Sí, Me ese ayudó fue. muchísimo, Gabriel, lo recuerdo muy, muy gratamente. Además porque me regaló unos cuadritos muy bonitos, todavía están aquí. Ah, buena esa. Hablando de nombramientos, Norbey, es que en estos días, también ahorita que publiqué hace 2 días lo de la cuarta entrega del Santiago Londoño, y como puse la fotico que te digo del Santiago al principio, Sí, es una de las personas que hizo un comentario ahí, fue Claudia López. Y a Claudia también la escuché en estos días diciendo que cuando se formó la escuela de teatro fue en tu administración y con la de Alexis. Quisiera que por nos supuesto. recordaras eso que es tan Por supuesto, importante claro. también dentro del teatro en la ciudad. Mira que quiero retroceder un poquito. Yo hice teatro cuando estaba en el colegio y mi primer director de teatro fue Gustavo Rivera. Vea pues. Gustavo fue director mío de teatro un poco de años. Y ahí pues digamos que trabajamos una amistad que por fortuna todavía subsiste. Entonces cualquier día, Pacho, el esposo de Claudia, fue a saludarme. Claudia estaba en Bogotá Ajá. estudiando teatro. Y entonces, perdóname que hable en primera persona, yo le dije, Pacho, ¿sabes qué? ¿Sabes que esa es una idea que a mí me llama mucho la atención? Montar un grupo de teatro municipal que dependa directamente del Instituto de Cultura. ¿Será que ella se apunta? Decirle que me mande la hoja de vida. Y ella mandó la hoja de vida. Yo se la llevé al doctor Alexis Mejía, ya estaba de gerente Alexis, y ahí nació el grupo de teatro del Instituto de Cultura, que Claudia, trabajó muchísimo y digamos que dejó huella. Sí, claro, digamos que fue una idea mía, pero muy bien desarrollada por Claudia. La verdad que sí, se hicieron montajes bonitos y se trabajó bueno. Y ahí fue donde se aprovechó muchísimo esos grandes camerinos para que el grupo de teatro ensayara. Exacto, Entre sí. tanto, trabajamos un poquito más en ir adelantando lo del teatrino, que se avanzó un poquito con el teatrino cuando el terremoto del 99 logramos, digamos, hacer, porque yo no sé si vos te acordás que eso era como un declive, no tenía todas las gradas, después hicieron las gradas y empezamos a bajar unas sillas como Sí, comunes y corrientes a ponerlas ahí. claro, no era el contrario de un teatro, era inverso la caída. Sí, 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 sí. porque eso era como iba a ser el foso de orquesta, que eso lo hablamos con Germán. Sí, sí, sí. Entonces, pues no era, claro, fue que luego lo subieron y tal, ya quedó como teatrico. Sí, 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 que se hizo el escenario y que bajamos el telón de boca que se dañó en ese entonces, lo utilizamos ahí abajo un pedazo. Eso, Recuperamos, digamos que reciclamos ese pedazo de telón de boca para ponerlo abajo, sí. Yo recuerdo, exacto, esa es sí. otra de las cosas inolvidables del teatrino. Sí, Claudio hace otro comentario por ahí cuando murió Santos Camacho, como te digo, hace escasamente mes y medio, 2 meses máximo. También es un comentario ahí que lo recuerda mucho porque dentro de una de sus obras de ese entonces, el maestro Camacho le sirvió también ahí pues con la música dentro de la obra. No recuerdo cuál obra es, pero también lo recordó mucho en ese aspecto. Como Camacho era tan colaborador. Ah, no, mira que cuando montamos, o se montó ahí Carmina Burana, ¿te acordás que lo montamos para unas fiestas de agosto y que luego con esa misma obra se inauguró el viaducto, Claro, con la presencia del presidente y todo? claro. Cuando montamos Carmina Burana, eso fue un trabajo, arduo de José Santos.
Es decir, de alguna manera yo me vinculé mucho a la banda, que me encantaba y tenía una amistad, digamos, bastante estrecha con José. Es que ese equipo de entonces éramos muy, pues, digamos, nos colaboramos mucho. Sí, César Betancur en la emisora, digamos que no había celos profesionales, nos ayudábamos mucho todos los jefes de edición en ese entonces. pues Y volviéndolo, pues ya quedamos así como encadenados como en esa época. Es que quisiera recordar pues ya para cuando transcriba esto. Eh, es que recuerdo que fue idea tuya, no, yo no te la planteé, fue idea tuya. Pues, tú alguna vez me dijiste que los Luna iban a terminar el contrato de esa cafetería, que por qué no yo hacía algo ahí con ese espacio, que montar una cafetería bien bonita. Y yo te copié, y yo dije, no, yo que había transitado por los teatros de cine de Colombia y sabía que eso daba mucho billete en una cafetería. Y le dije, ¿cómo así? Pues yo no hubiera sido capaz de proponerte un negocio de esos, porque sabía que en un teatro, pues una cafetería es magnífica económicamente. claro. Entonces, por ahí nació todo. Pues yo siempre No, y tenía... aún como servicio, Gabriel, porque yo pensaba no solamente en la parte económica, sino como servicio a quienes asistían a Claro, todo, ¿no? Que exactamente. prohibíamos pasar con la comida al escenario, eso sí lo teníamos muy claro, acordate. Esa fue Sí, una de las primeras condiciones que yo le puse a Gabriel Posada sí, para el montaje de esa cafetería. claro que No sí. quería ver a nadie, ni comiendo ni bebiendo nada en la sala. Ajá, exacto. Entonces eso le dio cierta intimidad también al café, que en ese año que estuvimos ahí fue muy, muy bonito. Eso fue, pues con Viviana, y Germanosa nos prestó plata del fondo mixto, que pasamos pues la propuesta ya, y con esa plata que nos prestó el fondo mixto fue que compramos las sillas y ya pues organizamos como la cosa, compramos el sonido. Yo me Fue algo, acuerdo, sí. fue Esa fue algo una bien bonita bonito. época y una, diría yo que una muy buena utilización de esa área del Sí, teatro, sí, sí, el sí, Café sí. Cinema. Y estaba Alexis. Recuerdo que el contrato se hizo fue con Alexis, que firmamos por un Sí, año. Como un año ¿cómo es que llaman eso? Como de ensayo, digamos. A ver qué sí, fue, pasaba. sí, fue una prueba, sí. Sí, una prueba. Que se Es hizo, que que se teníamos hizo la otro fortuna año, de que pero ya, Alexis era y es un hombre muy receptivo a las buenas ideas y él las pulía. Nosotros le damos la idea y él nos ayuda a pulirla. Eso sí, pues sí, es sí, 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 es indudable. verdad. Mm. Y ahí en Café también hicimos muchas cosas, pues que teníamos programación casi que diaria. Que café, que no sé, que poetas, que películas, unipersonales, ahí se presentaron mucho, gente llegaba, uno no conocía o de otras partes, y ahí se presentó, eso fue muy, muy especial, Sí, le dimos muy, un muy toque distinto especial. a esa área del teatro. Bueno, como lo hicimos en tantas áreas del teatro que estaban subaprovechadas, esa fue una, una de, una de tantas las áreas que le dimos vida, que le dimos vida. Y me pareció muy simpático cuando usted habló con Germán sobre teatrino, Ajá, por lo del el foso de orquesta. Es que realmente yo creo que a usted le tocó oír cuando el Goya se crecía, que ahí en el teatrino se oía el agua ahí ya, como a 50 centímetros, yo no sé a cuánto, pero eso daba susto. Uno eso pensaba es que en cualquier enorme, momento se podía hundir. Por fortuna ya pues eso lo arreglaron, pero era tenebroso esa área. ¿no? Y esas criaturas espantosas que salían de ahí, eso, pues eso es de otro, de inframundo. Ah, sí. Unas, No, no, es que daba alcanzamos a ver susto unas bajar por ahí. sombras horribles. Sí, no, eso, no me recordé de eso Ay, pero no. No, la verdad, Gabriel, yo viví y disfruté mucho la época del teatro. Yo la disfruté y ante todo aprendí mucho. Y muchas relaciones. Y sin duda uno ahí está cerca de mucha gente. Ah, yo recuerdo, ¿sabes? Alguien que yo nunca voy a olvidar, eh, que me tocó atenderlo y pude entender que era un personaje muy simple y muy sencillo. No recuerdo en este momento, ¿te acordás cómo se llamaba la obra que trajo Jaime Garzón con Fanny Mickey? ¿Cómo se llamaba? La Mamá No, Colombia. Mamá Colombia. Mamá Colombia se llamaba. Pensé que te iba a preguntar, yo lo tenía ya aquí para preguntarte eso. Es que tú, en la época, pues cuando matan a Garzón, tú sacaste un cartel afuera del teatro que decía ahí, aquí estuvo Jaime Sí, Garzón.
Sí, claro, pero fue una idea mía demasiado bien realizada por usted. Importante que sacamos un cartel y decíamos sí, porque Sí, yo sí. lo recordaba y lo recuerdo aún muy gratamente a pesar de que solamente hablamos una vez. Ajá. Pero fue una charla muy agradable, muy informal, parados en la puerta del teatro, ni siquiera fue en la oficina del teatro. Fue parados viendo pasar los buses que pasaban raudos por ahí. Hablábamos de muchas cosas. Cuando eso no se había hecho arreglar los dientes, los tenía todos torcidos. Sí. Y no, muy simpático, muy simple Jaime Garzón, digamos que lo recuerdo muchísimo, ese personaje. A ver a quién recuerdo yo también bastante ahí, hombre. A ver. Paloma San Basilio, la bellísima Sí. Paloma San Basilio. Esa mujer despampanante y con esa voz y tan simple. Yo tuve la oportunidad de, digamos, de ser el anfitrión una vez, que ya se ha presentado varias veces en el Santiago, ¿no? Creo Me que acuerdo que sí. esa primera vez cantó a capela un pedazo de La Ruana y deslumbró. Ah, no, pues imagínate. Sí, sí, que yo ¿Cómo no sería sé quién se le eso? enseñó ni cuándo lo aprendió. Después la montó con orquesta y Sí, todo, pero sí. ese día cantó sus canciones, Bailando, Recuerdo de una isla, bueno, todas esas canciones de ella, y, y, y al final cantó un pedazo de La Ruana, locura total en el teatro. Me imagino. Y Increíble. también me acuerdo cuando nació el bolero, ¿vos te acordás? El Festival del Bolero. Especial del bolero. Ajá. Si no estoy mal, ese no lo recuerdo exactamente, pero creo que nació en esa época también. Sí, sí, claro que sí. ¿Fue con Jimmy o no? ¿O fue con otras personas? Es que no recuerdo bien. No, había por ahí una persona, entre comillas, un loquito, que más que loquito era un visionario, que tenía una envidia de la buena, del bambuco. Y empezó con la idea de hacer un festival del bolero que luego creció y fue grande. Lamentablemente ha ido desapareciendo paulatinamente. Pero acordate que hubo grandes intérpretes, hubo cosas muy buenas. Mucha gente de Cuba, mucha gente de México. Y yo recuerdo que estuvieron los Tres Diamantes en uno de esos festivales del bolero. Ya Ah, no eran pues, pues los originales, pero por lo menos era el nombre. Y creo que la segunda o tercera generación de los Tres Diamantes. Hubo gente muy buena en el bolero, pero nació en esa época en que yo estaba al frente del Santiago. ajá, claro. Es uno de los recuerdos también que quedan pues en la mente. Te quiero contar una anécdota que a mí me parece simpática. A mí me encantan las anécdotas. Cuando ya empezó a tomar fuerza en el teatro, era el sitio ideal para colegios, universidades, hacer los grados. Algún día le dije a la secretaria, no voy a dar el nombre, pero no era Luz Edith, ni era Luz Miriam, la eterna Luz Miriam, era otra secretaria. Un día le dije, por favor, me actualiza los nombres de los rectores, rectoras y directores de todos los colegios públicos y privados de Pereira, para mandarles una carta ofreciéndoles el teatro, contándoles precios, tarifas, condiciones, etc. En fin, ella hizo la labor. Yo redacté el texto y le pasé, le dije, por favor, aquí tal, y le escribí en donde el rector del diocesano, que en ese entonces era el padre Aníbal, no recuerdo el apellido, pero entonces yo le puse presbítero, porque esa es la denominación. Al otro día ella me pasó todas las cartas para que yo las firmara y cuando llegó a la monja directora de un colegio femenino le puso presbítera. No se me olvidó. Yo le pregunté, ¿y esto por qué? Y me decía, no, como usted puso presbítero, yo pensé que las monjas eran presbíteras. Eso demuestra el tipo de secretarias que nos llevaban porque eran nombramientos políticos. Era simplemente un puesto que digamos que nos imponían allá. La Sí, secretaria la mandaba un concejal y había que recibirla recibir. incondicionalmente. Sí, así La no supiera. presbítera esa. Así no supiera eso, escribir. Eso es Sí, importante sí, para una secretaria. sí, sí, sí. A ver, ¿qué más te cuento yo así de particular? Cuando la esposa de un alcalde, ¿no? Preferiría como guardarme el nombre, estaba buscando ese puesto de la dirección para una amiga. Una amiga muy cercana a ella, que solamente un concejal, y de él sí quiero decir el nombre, del doctor Juan Carlos Valencia, Ajá. me pidió y no pudo concretar la celada, la señora esta, que después terminando con la señora,
siendo muy buenos amigos y peleando por la capital americana de la cultura que después nos la ganamos. Esa fue una lucha que dimos Germán Vélez y yo, obviamente con la aquiescencia del gerente entonces, que era, a ver, ¿quién era el gerente entonces? En ese entonces el gerente era Luis Fernando Orjuela, ¿te acordás de Luis Fernando Orjuela? Luis Fernando Orjuela. Que fue mucho tiempo director de Fomento al Turismo. Okay. Es que le decíamos Robocop, ¿no te acuerdas? Sí, un buen hombre sin duda. Sí, él cuando llegó ahí no tenía idea de eso, pero aprendió rápidamente. Ajá. Y nos ganamos la famosa nominación de la Capital Americana de la Cultura. Un trabajo muy arduo, Germán Vélez y yo, que luego pues terminó la administración del doctor Luis Alberto Duque y llegó la doctora Marta Elena Bedoya. Acabó con eso. Y renunciaron con eso porque eso pues, valía una plata grande. Yo, la verdad, sentí mucha frustración porque yo siempre pensé que eso era bueno para Pereira, que los costos, y lo voy a recordar claramente, eran $500.000, pero yo pienso que eso era poco para lo que hacían en canales nacionales e internacionales de televisión para posicionar la imagen cultural de la ciudad, para quitarle aquello un poco de que nunca he sido partidario, de que me van a dilapidar seguramente, de la querendona trasnochadora y morena. Yo preferiría que dieran la Capital Americana de la Cultura 2000 tal, que digan eso, pero eso se perdió. Sus razones tendría la señora alcaldesa para renunciar, pero yo no lo hubiera hecho. Era un año donde ahí iban a hablar de Pereira como ciudad cultural en todo el mundo, prácticamente. Sí, eso se perdió, pero bueno, habrá otra opción. Yo no sé si vos sabes que a mí me ofrecieron de nuevo hace ya algunos años la dirección del teatro. ¿Ah, sí? Pues no sabía. Ni idea. Sí, a mí me ofrecieron, pero digamos que en condiciones contractuales nada favorables. Entonces agradecí y hasta ahí nomás. Sí, me ofrecieron muy tangencialmente la dirección. Me tantearon mejor a ver si yo quería volver, pero no, la verdad ya estábamos desarrollando otros proyectos de vida y no. Sí, no, es que el teatro ya no, ni suena ni truena. Qué lástima, hombre, de verdad, muy, que el teatro... Muy caído. Que el teatro ha perdido tanto protagonismo, siendo, digamos, debería ser el eje de la cultura en Pereira. Claro. Las instalaciones así lo ameritan. Yo pienso que es un espacio subutilizado. Ojalá, luego de que pase este proceso de la pandemia, el señor alcalde actual, pues, el doctor Maya, se ponga las pilas y... El primer paso es despolitizar el teatro. Definitivamente. Digamos que ese es el pilar para lograr que el teatro vuelva a ser, digamos, el eje cultural de Pereira, porque así debe ser. Ojalá después de la pandemia pase eso y que nombren en la dirección del teatro a alguien del mundo de la cultura, del arte, de los eventos, de los espectáculos, alguien que sin dejar de verlo como una opción económica para el Instituto de Cultura y para el municipio, pues, digamos, sobreponga los intereses culturales de la ciudad. Y nombraste con Gabriel algo que hicimos y que en un principio a mí me dio mucho susto, pero que después cerré los ojos lo hicimos. El famoso ciclo de cine erótico, ¿te acordás? No, para eso sí yo era especialista, para esos ciclos. Pero es que vos me contaste la historia del teatro comercial, no sé si es el Consota o el Nápoles. En el Consota, yo ahí alcanzo a decir eso, sí. Que hiciste ese ciclo de cine erótico y que luego lo hicimos en el Santiago Londoño y que muchos periodistas y en muchas partes nos dieron palo, ¿te acordás? Nos dieron palo, pero no tenían por qué, porque eran películas muy, digamos, muy suaves, pues, porque no era, la gente pensaba como en ese porno, ese tipo de cosas, pero no. Es que la gente pensó que íbamos a llevar ahí a Esperanza Gómez. A Esperanza Gómez. Y películas... Quinceañera, en dentro de estaría quinceañera. Sí. Y todavía vive en Belalcázar. Vivía en Belalcázar, sí. Ya de Belalcázar, Caldas. No, yo me acuerdo, es que me acuerdo mucho, yo titulé me acuerdo que programamos Matador, una película de Almodóvar. Claro. Y yo coloqué, pues, para llamar la atención, que era con Antonio Banderas, que en ese momento pues era un gran actor, pues muy reconocido a nivel mundial. Sí. Que era con Antonio Banderas, pues que salía desnudo. Y eso, pues, por ese solo comentario llegó la gente ahí, pero en cantidades.
Sí, claro. Pero de verdad que nos malinterpretaron. La gente, y aún pasa, la gente no hace diferencia. Bueno, alguna gente, no generalicemos, entre erótico y pornográfico. La Sí, gente no, no, confundía para eso nada. y No, no, grandes volvieron a ocuparlo, películas, pero al final el ciclo fue exitoso. exitoso. Además que elegimos una hora muy propicia. ¿Te acordás que lo hacíamos, creo que era a las 10 o 12 de la noche? No, era como normal, me acuerdo que era normal. No es que hacíamos 2 funciones por noche, Gabriel. Sí, te Acuérdate iba a decir, que en el sí, primero hicimos 2 funciones por noche, sí, sí, se dado que recuerdo. venía precedido de un éxito grande en el Teatro Consota. Sí, sí. Hicimos Y funciones por noche. yo tenía convivio en la Café Cinema, entonces eso también nos beneficiaba mucho, de lado y lado. Ujú. Pues programar el cine, que la gente llegara allá a comprar sus cositas o se quedara media hora o una hora ahí comentando la película, que era lo bonito de Café Cinema también. Que después de un espectáculo la gente se quedaba media, una hora ahí tomándose Ese, algo. ese ciclo fue muy bonito. Lo hicimos 1 o 2 veces, yo no me acuerdo realmente. Yo creo que lo hicimos un par de veces, Norbey. Un par de veces Sí, con sí, buen éxito. Y después éxito. sacó la mano definitivamente, sacaron la mano los proyectores y no se Ah, volvió a hacer por esa razón. no se volvió a hacer. Pues recuerdo Lástima. mucho una que sí, eso fue espectacular, Norbey, y además con mucho susto también, porque te acordás que yo programé una película del Che, Ah, sí, pero no era en 35, sino en ese 16. formato. No, en DVD, no, En 8. no, O no, sobre 8. en VH, Ah, sí, era en señor, que VH, trabajamos con BH un tiempo, sí. que nos prestaron el videobin fue de ahí de Videocentro, vos lo prestabas. Sí, porque yo hacía Por, parte de la Junta Directiva de Videocentro por como director de intermedio teatro. tuyo nos prestaban el videobin, que se pase cine ahí en Café Cinema, pero esa vez, sino que esa vez Hugo Sánchez, el amigo mío de Bogotá, el empresario, él había pasado esa película en Bogotá, pero en el café, pues era una cosa chiquita y eso fue un éxito. Y yo me di cuenta, entonces le dije que me prestara el VH, que me lo prestara, que yo programaba la película, la programamos. Entonces, recuerdo que yo inclusive saqué afiches de esos de cartel de calle. El caleño ahí los pegó donde le va a El pegar. famoso caleño. Entonces, mira que eso empezó a la gente a llamar y a llamar y a llamar. Eso parecía un espectáculo del águila descalza. Eso, el teléfono no dejaba de sonar en el teatro preguntando por la película. Entonces, y yo empecé a vender boletas en Café Cinema, que ya estaba en la 23. Yo allá En la empecé a vender 23 boletas. entre séptima y octava, sí. Sí, ahí empecé a vender boletas y eso era espectacular, pues, la forma de llegar la gente a comprar boletas para el Che. Es más, la policía me hizo seguimiento ahí en Café Cinema, mandaron a un tombo allá vestido de civil a ver qué era la cosa. Yo me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo que una vez lo emborraché. ¿Al policía? Al policía lo emborraché. Y el man pedía ahí canciones que Mercedes Sosa no tenía ni idea, pero ahí como que lo habían mandado a Llevaba instruir. libreto, llevaba Sí, libreto. con libreto. Y ya borracho, ya que para decir así le vi el arma cayó ahí, fue madre. Jesús, fue madre. Claro, y pasó la película, además obviamente nunca volvió. Fue cliente ahí como ese mes de la publicidad de la película del Che. Pero lo anecdótico, Norbey, es que me acuerdo, eran las 6 de la tarde y no teníamos aún la película. A Sí. Hugo le había prestado por allá un amigo de él y el man nunca se la devolvió y este le hizo el seguimiento y ese día de la proyección logró recuperarla. Entonces, pero era el día de la función, mandarla por dónde? De Bogotá. De Bogotá. Y cuando eso no, el internet. No, eso no alcanzaba a llegar, era la película física. Entonces Hugo ahí con uno de sus empleados, por ahí cuento lo de espectáculo y tal, entonces tenía una conexión en el aeropuerto. Fue con la película y la mandó con el piloto. Sí, El recuerdo. piloto la trajo, pero ya era el vuelo de las 6. Eran las 6:30 y me acuerdo que Wilman Salinas se fue en un taxi para el aeropuerto por la película. Y la película era a las 6:30, a las 6:30 Wilman no llegaba. Y ese teatro afuera, es que se había vendido toda la boletería, te imaginas 800 personas afuera gritando que le pegaban a los vidrios, a las Los vidrios cosas. de afuera que a punto de Vos tumbarlos, sí. desesperado diciéndome ahí, yo todo tranquilo, no ven ya, la película ya viene, sin saber si venía o no.
Ay, no, 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 no. No, eso, digamos que eso lo va curtiendo a uno porque el mundo del espectáculo tiene bastante incertidumbre, vos sabes. Y el mundo de la cultura tiene bastante incertidumbre, pueden pasar muchas cosas. Y eso, pues, yo no recordaba ese suceso. No. Pero finalmente la gente salió satisfecha, ahora sí estoy haciendo memoria. Claro, claro. Se hicieron 2 funciones, de las 6 lleno completo y el de las 9 fue medio teatro, que es mucha gente también, porque 400, como 1200 personas entraron a las 2 funciones. Sí, No lo podía creer. Es como nunca en cine, nunca se había llenado el teatro como esa vez. Eso fue A ver, espectacular. una película de VH, ¿cómo te Y en parece? VH. No, no, no. ¿Vos guardaste esa película o no? ¿La tenés? No, 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 para nada. Sí la tuve por ahí, hice varias copias, se las regalé a la gente que quería, que venía ahí al café preguntando por ella, y la regalaba, pues eso no. Pero no, nunca conservé la copia, ni recuerdo cómo llama. Los directores subsiguientes nunca te tuvieron en cuenta para nada. No, con Albeiro sí tuvimos una relación muy bonita. Con Albeiro sí, pero yo ya estaba como de salida también, es que yo me mamé ese cuento del espectáculo. Es que recuerdo mucho que mi papá murió en el 2000, precisamente. Sí. Y recuerdo yo le ahí hablando con él, porque yo lo acompañé a él como 2 meses ahí preparando ahí para irse. Recuerdo que él, no, yo me voy a poner a pintar más bien, a hacer lo que yo quiera. Pues. Sí, recuerdo que vos me abandonaste en entonces. Sí, sí, no, para mí fue una noticia maluca. Justo, sí. Justo cuando murió mi papá, yo me abrí de todo. Del Águila Descalza, imagínate eso que era el espectáculo, pues que eso me daba toda la plata del mundo, porque eso era fijo siempre. Y yo renuncié a todo, al Águila Descalza. Yo me acuerdo que para todos nosotros fue, en primer lugar, pues, increíble, y en segundo lugar, un golpe porque vos, y no es piropo, nos ayudaban mucho a los que fuimos directores del teatro, la verdad que sí, es tiempo de reconocerlo. Sí. Y con Albeiro luego, Albeiro se ideó como una especie de estructura para colocar ahí vallas publicitarias de los espectáculos o lo que presentaba el teatro. Y yo le alcancé a hacer muchas vallas ahí en la fachada del teatro. Pero fue lo único realmente, porque yo nunca volví a programar ni nada de ese tipo de cosas. Nunca. Me puse Albeiro, a pintar. ¿Ya hablaste con Albeiro o no? No. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo veis? Porque el proyecto es hasta 1999. Y quiero cerrar, es por lo del terremoto. Es que me acuerdo que teníamos programado a Alberto Cortés en esa época. Sí, claro. Alberto Cortés venía a una función y que ocurrió el terremoto y se tuvo que cancelar. Pues claro, el teatro quedó deteriorado. Mucho. Que hablando con Hugo Sánchez, Alberto Cortés donó el concierto que se hizo en Manizales para los damnificados del eje cafetero. Se hizo en Manizales. ¿Cómo te parece del terremoto hablando? Yo vivía en ese entonces en el sector de Gama. Ajá. Y yo iba para el teatro, yo no tenía carro, iba en bus. Y el terremoto de la 1:00 de la tarde, ese enero, me cogió como cerca al batallón. Entonces yo no sabía en esa buseta si bajarme y correr para Gama o seguir. Por fortuna, pues digamos que, yo no me acuerdo, pero yo me logré comunicar con la familia, me dijeron que estaban bien, entonces seguí para el teatro y empiezo a encontrar escombros y desastres. Y yo pensaba en el teatro. Cuando llegué al teatro todavía estaba saliendo polvo de la destrucción que había. Yo llegué tipo 2:15 de la tarde. Y como la destrucción fue tanta, acordate que el teatro quedó muy destrozado. Y yo tengo una característica, yo le tengo mucho miedo a los temblores, pero mucho es mucho. Pero pasa el sismo e inmediatamente a mí me pasa el susto, mientras se mueve la tierra. Ajá. Yo llegué y entré de una a la sala y veo ese desastre. Yo me pegué una llorada bien buena y llamé a Germanosa. ¿Así? Y Germanosa llegó y destapamos una botella de vodka. Y nos sentamos ahí en el andén, ahí en la entrada, a tomar vodka. Cuando la réplica de las 5:00 ya llevábamos media de vodka, hermano Osa y yo, la carrera fue mucha.
Yo en medio del susto tan macho, porque volvió a salir la polvareda de la parte interior del teatro, yo llamé al doctor Alexis Bermúdez, que era gente, le dije, ¿qué hago? Y me dijo, no, Norbey, cierre y váyase para su casa. Vaya para su casa ya, no se quede por ahí, está corriendo peligro y hasta nueva orden. Pero a Germán y a mí nos tocó la réplica ahí sentados en el anet tomando vodka. Uy, no jodas. Y eso fue bravo, esa fue una anécdota también pues digna de recordarse. Totalmente. Porque, Esa va a estar ahí de titular en mi proyecto, está muy, sí. muy conmovedora esa historia. Sí, muy triste. A mí me dio muy duro el daño tan fuerte del teatro porque, pues, digamos que se quedaba la ciudad sin un centro cultural, sí, porque en ese entonces no existía el Lucy Tejada, ni existía nada, digamos que no había más nada donde hacer nada.